Hello, 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 descubridores y descubridoras, bienvenidos un año más. Empezamos temporada, esta vez en Carnaval. Estamos en PortAventura y aquí empiezan estos viernes de Carnaval en PortAventura. Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. Súbete al aire, siente la emoción de Discovery Line. Se enciende en mi corazón, porque llenos de magia, risas sin parar. Con cada caída vamos siempre a volar. Uno de los principales cambios nos lo encontramos antes de entrar en PortAventura y es el restaurante 29 que se han cargado la entrada circular que tenían para ponerle una más cuadrada. El rótulo de arriba también ha cambiado. Personalmente me gustaba más antes, ya no incluso quiero hablar de gusto, sino que me parece un poco curioso que hayan puesto una estructura tan cuadrada con líneas tan cuadradas en colores tan distintos justamente dentro de una estructura redonda. Es como que no cuadra, como que veo una rotura en el equilibrio visual. Otra de las cosas cambiadas son también estas especie de pérgolas que tenemos aquí. Allá tenéis otra y allá tenemos otra. También ya era hora, ya les tocaba, y es que es los lugares donde te hacen el control de las mochilas para quienes te lo estén haciendo pues estén más tranquilos, más agradables. Está bien, es un buen añadido. Vale, otro de los cambios es decoración, lo que viene siendo de carnaval. En este caso no es mucha la que tenemos, todo el resto está como un poquito sin decoración. De hecho la fuente no tiene decoración, pero esto de aquí detrás sí la tiene y vemos que tienen impreso algunos de los medallones. Todos ellos están representados la Mediterránea, Polinesia, China, México, el Far West y también, como no, Sésamo Aventura, que es un avance del tipo de medallones que nos vamos a encontrar en el interior del parque. Nada más entrar, justamente en los torniquetes nos encontramos con otro de los medallones, que este sería el global. Ya sabéis, PortAventura desde sus orígenes se creó como una especie de viaje alrededor del mundo y por eso el medallón de la entrada de estos torniquetes es el mundo en sí, que me ha parecido un detalle bastante bonito. Al solo entrar ya nos encontramos con estos mini medallones y banderas de la Mediterránea por la plaza. En alguna de las casas nos encontramos con máscaras impresas que son un poco feas si las comparamos con estas otras que tengo detrás de mí, que estas sí que son muy bonitas. Entramos ya en lo que es propiamente la Mediterránea y nos encontramos que el color azul predomina por todos los rincones. Banderillas azules, medallones azules y toda esta parafernalia de azul. Se repiten las máscaras bonitas, que son muy bonitas, con las máscaras que no son bonitas. Pero bueno, esto solo lo vamos a tener en Carnaval. Y hablando de Carnaval, hoy justamente estamos en esta novedad que son los viernes de Carnaval, que los abren para todos los que venís a las noches estas de PortAventura. Quedaros a dormir en los hoteles. Si sois socios también podéis estar por aquí. Abren de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche y no abre toda PortAventura. Por eso esto va a ser como una especie de vídeo en dos parques, porque mañana volvemos a estar aquí. Y es que solamente abren el área de la Mediterránea y el área del Far West con sus atracciones y la mayoría de sus restaurantes. Es una jugada un tanto curiosa. Vamos a ver qué tal se comporta hoy. Mañana nos dan mal tiempo, ya veremos cómo van las cosas. Muchas de las novedades que vamos a tener, como Fiesta Aventura, como lo que es la parade que vamos a tener nueva, como es el jingle, como son estas cosas, seguramente no las vamos a descubrir aún. Estamos en temporada de Carnaval. Es como que el 30 aniversario de PortAventura va a ir llegando poco a poco, va a ir entrando suavecito. Y aquí está Eli. Hola. Bueno, también nos dijeron que iría llegando el merchant de forma escalonada y por ahora lo único que nos ha llegado de merchant nuevo de este 30 aniversario es esto, que forma parte de lo que es la colección como más nueva, ¿no? Este logo nuevo y bueno, estas letras Life is a Roller Coaster, que la verdad es que lo veo bastante chulo. Es una camiseta que yo la podría haber diseñado tranquilamente. Y esta que bueno, tiene un poquito estos colores que nos recuerdan a antaño, pero las colecciones chulas del solecito
llegarán más adelante. Pues mira, Eli se ha pispado de lejos, de lejos, de lejos, y es que tenemos nuevos llaveritos a 6,95 sin el descuento de muchas de sus atracciones principales del parque. Lo más curioso es que tenemos Dragon Khan, Shambhala, Estampida, Furious Baco y, ¿cómo puede ser?, nuestro maravilloso Templo del Fuego. Creo que también tenemos el de Huracán Cóndor, sí. También hay Huracán Cóndor, brutal. 6,95 si tenéis descuentos como el del pase, es un 20% menos. ¡Wow! Me lo voy a comprar todo. Yo ya me voy a comprar el del Templo del Fuego, para mí. Bueno, y acabamos de hacer la primera compra de la temporada, literalmente la primera que se hace en esta tienda, y nos hemos comprado, tanto Eli como yo, el llaverito de el Templo del Fuego, así que podemos decir que nos acabamos de comprar los primeros llaveros del Templo del Fuego. Creo que sí. Con el descuento se nos ha quedado en 5,55. No está nada mal. Si os gustan los churros, tenéis ofertas de carnaval. Miradlo en la imagen porque no he mirado el precio, o sea que no sé cuánto valen. Hay más máscaras de estas que ya algunas de ellas que las vimos el año pasado, y aquí viene el primer tren de Furious Baco que va solito. Es tren fantasma, sí, vacío, vacío. Furious Baco ha sido arreglado, bueno, no Furious Baco, el letrero de Furious Baco está repintado y según parece le han hecho algunos cambios. Eddie dice que tenía una cenefa por fuera en color blanco y ahora se le ven así como los tornillitos y tal. A mí me gusta un montón. ¿A ti te ha gustado, Eli? También le gusta, ¿lo ves? Que no vamos a subir ahora en Furious Baco, no por nada, porque es que está... En aquests moments, l'atracció Furious Baco es troba fora de servei. Así está Furious Baco. Tenemos en esta zona de los arbolitos banderines de colores muy carnavaleros, supongo que se quitarán. Han vuelto también las cintas, estas en los árboles, aunque este año mucho más comedidas. El año pasado fue una auténtica locura. Eran larguísimas y estaba todo plagado de cintas. Estaba más bonito, pero supongo que debía de ser un rollo tremendo. Ahora mismo ya estamos viendo cómo la entrada a Polinesia está cerrada. No os podremos enseñar Polinesia, pero es un gran motivo para que os suscribáis. Una, porque me ayudaréis un montón, y otra, porque descubriréis las principales novedades de PortAventura en este canal. Mañana veréis también el resto de áreas de PortAventura. Furious Baco ya funciona, ya va con gente, y también nos encontramos algunas de las tantas obras, restauraciones que están haciendo en PortAventura. No son novedades ni mucho menos, pero sí que os tenemos que enseñar cómo algunos de los trabajos, sobre todo en piedra, se están adecentando. También hemos visto muchas cosas pintadas. Es más una celebración de 30 años con restauración de las cosas que se quedaban un poquito más así. No me vengáis con que no hay muchas novedades, porque lo que hay, lo que os estamos enseñando, no vamos a venderos algo que no está, es lo que hay. Y hasta ahora las decoraciones, es lo que os he dicho ya en varias ocasiones, están bastante bien, las del 30 aniversario, pero los que habéis estado siguiendo todas estas noticias, habéis estado siguiendo el canal, sabréis que las del 25 aniversario nos gustaron un montón, nos gustaron más que las de este año, creo que tenían más calidad. Esto no las hacen malas a las del 30 aniversario, pero sí que es verdad que el sello de Pizarro estaba muy bien implementado en el 25 aniversario. Estaban guays. Y si os queréis mojar la entrepierna, subiros ahora mismo ya los rápidos, porque están abiertos. Aunque no pasen barcas, pasa el agua. Eso ya atestigua que están abiertos. Bueno, hay dos personas, una con chubasquero azul y un dementor. ¡Abracadabra! Oh no, ahora hay que cambiarlo. Abracadabra, abra unana. Y han borrado la pintura COVID 5 años después. O sea, está bien, que hay muchos parques que sigue, ¿eh? Ya no queda, bueno, queda rastro de COVID, porque ahora se ha quedado, claro, todo está moreno, menos eso, no le ha dado el sol. Y como siempre, esta área del parque, la de los búfalos, los crazy barrels y los rápidos, está sin decorar, nunca está decorada. No sé por qué no decoran este trozo, pero siempre está de esta manera. Y hoy, esperaros, porque tenemos una cosa que es una tontería seguramente para muchos de vosotros, pero para mí es súper emocionante, y es que hay una atracción que tiene su entrada actual cerrada y han abierto su entrada original. Y va a ser la primera vez que yo entro por ahí, porque cuando estaba abierta esa
entrada, yo tenía miedo. Era un niño muy pequeño y estaba cagado. Y ahora va a ser la primera vez que entro a esa atracción por ahí. A ver si sabéis cuál es. Dejadme en los comentarios cuál creéis que puede ser. Y al Far West le toca el color naranja. Supongo que a China le tocará el color rojo. A México supongo que le tocará el amarillo mostaza, ¿no? Y a Polinesia tal vez le toque el verde. Pero eso lo sabremos mañana. Bueno, ya ha llegado al fin la pantalla del Far West, esta que tenemos delante de los Flume, de los troncos. No sé por qué han quitado de aquí un algo y ese algo sospechosamente es ese. O se han movido solos o alguien los ha movido. ¿Quién? Hay que decir que PortAventura está arreglada y han pedido un stock de medallones. Es que en cada rincón, mires donde mires, hay medallones. Medallón, medallón, medallón. Medallón, medallón, medallón. Vale que todo lo que rima con on me gusta, pero ¡ostras! Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si os encanta entrar en el salón, sabed que vamos a tener también un espectáculo que es el Magic Carnaval, que mañana os lo vamos a enseñar también en el próximo vídeo, que tenemos asientos reservados gracias a PortAventura, que nos van a poner en su sitio. Si os gusta el stand show, lo siento, no hay. No hay por ahora, habrá. Necesito ayuda. ¿Aquí qué había antes? Yo esto lo veo muy desnudo. ¿Qué había? ¿Algo no está? ¿Cómo puede ser que tenga esta memoria tan mala? Mala, no, malísima. ¿Hay más llaveros aquí? ¿No se puede entrar? Hay una señora... ¡Ay, no! Digo, hay una señora. ¡Es un maniquí! Es la magia. ¡Ay! ¡Sí que hay, sí! Y es que hay muchas cositas pintaditas por todos los lados que hacen que esté todo como bonitito, ¿sabes? Como en su sitio. Mira, me he encontrado a otro Pokémon. Pokémon Tony. Con todos. Y ha llegado este Buddy hinchadito, 24,95. Es tan guays de apretar que te desestresan como un pez globo. Está muy gracioso. Este lo hemos encontrado en la tienda del Far West, en la gorda. Mola. Adiós. Y ahora vamos a ver nuestra querida estampida. Mira la tía qué reluciente está con sus vías Titan Track. Que para los que no lo sepáis, la Titan Track es una de las novedades no anunciadas más heavies para mí y que más ilusión me hacen de PortAventura, que es, por fin, vías de acero en la primera curva de Estampida. Os tengo que decir que hay otras partes de Estampida que entre el año pasado y este año han recibido también retracks y mantenimiento distintos a este. Y aquí también vemos que el minijuego este que había, que te cogías una barra y hacías la cosita, lo han quitado. Y aquí se ve como muchísimo espacio. Estampida cerrada en obras y aquí vamos a ver a los obreros. Bueno. No sabéis, Elizabeth y yo, cómo gozamos estos momentos de obras. Estamos como jubilados aquí. Yo me quedo aquí todo el rato. ¿Ves? Qué bonito. Nos encanta. Pues hay que decir que el trabajador ese... Si me estás viendo, suscríbete. Guiño, guiño. ¡Arriba! Bueno, y ahora ya hemos visto partes de la Titan Track y según... Ya, entre mañana y ya sale, ¿vale? ¡Gracias! Pues nos hemos quedado sorprendidos porque comparado con lo que habían contratado, están poniendo más vías. O sea, sabíamos que iban a instalar unas vías, pero más o menos como que las iban a instalar hasta ahí, hasta la entrada donde veis la red esa, más o menos era hasta ahí. Y vemos que están continuando y creo que a partir de
ese momento ya van a hacer la conexión entre este tipo de vías y la siguiente. Seguramente vamos a notar el cambio de una manera muy drástica, pero al menos vamos a tener un trocito que va a ser como estar en el cielo. Además es súper bonito porque hoy nos estamos reencontrando, claro, gente, con los trabajadores. Lo más bonito es encontrarte con los trabajadores porque nos vemos todas las caras, todo es bonito, siempre son sonrisas, es maravilloso. Os mando un beso también a todos vosotros, que sé que muchos veis los vídeos, es una maravilla. Ya estamos a punto de terminar el trozo de PortAventura que está abierto porque es hasta el Far West, pero ahora vamos a ver esa atracción que le han cambiado la entrada. Qué bonito la Titan Track, pero os tengo que decir que vais a tardar en probar esta Titan porque hasta que no sea temporada no va a llegar. Y eso si no hay retrasos, porque es una obra de más envergadura. Pero wow, ¿y cómo va a sonar esto? Tengo ganas de escucharla. ¿Cómo sonará? Y ahora hemos subido aquí al cuarto oscuro del Far West para traeros siempre los mejores planos. Vamos a verlo. Bueno, y ahora mientras el pajarraco va cantando, en cuanto abra estampida, os quiero a todos aquí y vamos a tener que crear algún tipo de hashtag para que PortAventura, por favor, nos complete toda la estampida en esta cosa brillante, hermosa, de hierro, dura. ¡Sí! Que por cierto, el constructor de la estampida ya me está viendo porque me ha dicho que ya me ha visto y que ya lo sabe, o sea, pues mira, ya me sigues. Subidón, subidón. ¡Oh, qué level! Mira, mira. Look. ¡Qué guapa! Hey, listen, baby. Este va para ti. Bueno, que han arreglado a la pajarraca. Ahora se mueve mucho más. Mira tú, está lleno de gente mirándola. Vaya que se mueve más. Y tanto. Stop. Se va a joya, tío. It's the romantic. Bueno, y ahora hemos llegado a una de nuestras atracciones favoritas, que es Dance Macabre. Nos vamos a subir en Volpayute con auriculares y la canción de Dance Macabre, a ver si mejora. Oye, sería toda una cosa, ¿eh? Que sí, que lo vamos a hacer. Uy, pues parece que México también tiene las banderas en naranja. Uy, me he quitado un moco, tenía un moco todo el rato. No lo sé, no me lo hago yo. Ahora ya no, me lo he quitado. Pues bueno, la atracción es el Diablo, el tren de la mina. Y es que se entra por aquí, porque esta era su entrada original. Y cuando construyeron Estampida ya en el 96, que creo que se abrió en el 97, tengo una dislexia tremenda, la cambiaron porque decían que habían dos entradas demasiado cercanas a atracciones demasiado heavy. Y ahora sí, vamos a entrar a ver qué tal está. ¡Qué ilusión! Resulta que es que solo va con un tren. Nos lo acaban de chivar, va con un tren. Y como realmente el tren de la mina no tiene nada nuevo, pues nos vamos. Chao, chotín. Un tren, esto va a ir muy lento. Venga, va, para afuera. Lo voy a poner en cámara rápida. ¡Hala! Ya hemos salido. Es lo que más me ha gustado del tren de la mina.
Entrar y salir por esta puerta, ¿has visto? Pues fíjate que no sé si el parque se queda pequeño, porque hay mucha gente. Y el Tomahawk está cerrado también. Volpayute, 10 minutos en Volpayute. Va, subimos, un ciclo, va. Pues me acabo de dar cuenta que Volpayute va a ser la primera atracción de la temporada 30 de PortAventura de este 2025. Y para hacerlo mejor, él y yo hemos hecho lo que hemos dicho, y es que hemos puesto Dance Macabre con los ojos cerrados y ha mejorado un montón. La experiencia ha sido más o menos así. Volpayute dura 2 minutos, menos de 2 minutos, 1 minuto 40 y algo más o menos, y tardan unos 10 en cargarlo. No sé por qué están tardando tanto, lo están haciendo de una manera extraña, y es que el de la puerta pasa 2, 3 o 4, los mete, te tienes que ir hasta el siguiente compañero, él te sienta, y así lo hacen, una sí, una no, una sí, una no, y luego rellenan las otras que faltan. Son 10 minutos de carga, es una locura. ¡Miau! Vamos a ver Uncharted, pone desde fuera 1 hora 40, fuera no hay nadie en las colas. Puede ser que haya 1 hora 40 porque van solo con un tren, no lo sé, pero este año en Uncharted os regalan sacos de arena. Mira, os subís ahí y podéis tirar arena a vuestras amigas, o piedras, si os cae muy mal. Y lo que queremos es ver si han arreglado el sonido. Se han arreglado las pantallas, han tenido un tiempecito para hacerlo. Ojalá que sí. Venga, va. La gente se marcha. ¿Por qué? ¿Se ha roto? Esto en teoría es 1 hora con buenas operativas. Vale, la primera sala en teoría no está llena, pero estamos aquí parados. Bueno, si no, pues charlamos, es que tenemos hasta las 10. Vale, han pasado por aquí trabajadores de PortAventura que se iban hacia adentro. Le hemos preguntado cuántos trenes habían. Van con 2. No está mal, son 2 de 3. También son menos probabilidades de que se rompa. Pues nada, que no hemos subido porque a Eli casi le da un flux. Intentaremos después a ver si con suerte la gente se marcha, porque hoy es un día, no sé si os lo he comentado, es un día que pueden entrar toda la gente que hay en los hoteles, o sea, realmente esto es gente de hoteles, y puede entrar también toda la gente que tiene el pase de temporada. No se pueden comprar entradas para estos, creo que son 5 viernes de carnaval. Si queréis venir tiene que ser o con pase o con hotel. Y otra de las cosas curiosas que nos encontramos nada más llegar a PortAventura en estos viernes es que el parking no se paga, el parking es gratuito. Como es realmente para pases, pues entonces pues no lo pagas, tiras para adelante y todo el mundo aparca en el preferente. O sea que si tenéis un pase que no es el Discoverer, el de mi canal, bueno, que en el Far West la zona de fumadores es la zona de enredados. Mira, Tanglet. ¡Oh! ¡Cómo sube! ¡Qué romántico! Bueno, siempre tengo que hacer el tonto, ya lo sabéis, si no, no es Discovery Line. Pues mira, Disney tiene una zona de enredados de lavabos y nosotros de fumadores. Y recordáis que os he dicho que el merchant lo van a sacar de poco a poco. Pues sí, me lo acaban de confirmar ahora que hemos hablado con PortAventura y nos lo han dicho, que prácticamente cada vez que vengáis al parque os encontraréis con nuevos objetos dentro de la tienda. O sea, este año va a ser un no parar porque a cuentagotas van a ir sacando. De hecho, os voy a enseñar ahora mismo uno de los objetos que vais a poder comprar muy pronto. No está a la venta, pero id ahorrando porque para mayo, abril, este objeto y otros parecidos los vais a poder comprar. Mola un montón. Acabamos de entrar de nuevo a la tienda para ver los llaveritos y parece que los del Templo del Fuego se han agotado, no queda ninguno. O sea, imaginaros cómo va la cosa. El resto sí, hay, pero del templo no. A ver si hay aquí en este otro lado. Aquí sí que hay, mira, aquí hay.
Tenemos también nuevos termos de el rojo y el azul, que Tricky y Coco son. ¿Quiénes son? No lo sé. Y también han llegado toallas de Buddy. Mira, han encontrado toallas de Buddy para los que os guste mucho Buddy. Pues aquí tenéis, mira, toallitas. Y las toallas valen 27. Bueno, pues hasta ahora he tenido cara de felicidad, pero estamos subiendo a la rápida y furiosa. No sé si al bajar continuaré con la misma cara. Lo intentaremos. Parece que hay gente, aunque fuera, pone 20 minutitos. No, aquí no han arreglado esto, lo del inspector Gadget. Ay, tengo ganas de ver qué tal está. Ah, no hay mucha gente. Bien. ¡Cómo corre! Pues sorpresa, sorpresa. Por si no lo sabéis, el sistema de fotografías ha cambiado. Ya no es VisiPass, que era el que teníamos antes aquí en PortAventura. Ahora es otro que se llama MyPhoto o HotPhoto, no me acuerdo cómo se llama. MyPhoto. Y ahora, los que tenéis pase, información importante, si os queréis sacar el carné para todo el año con vuestras fotografías, solo incluye las fotografías, ha pasado de 25 a 40 euros y se saca en la botigueta como se hacía antes. Si queréis vídeo, que esta es una de las grandes novedades, han instalado un vídeo de una calidad muy guay, tanto en Furious Baco como en Shambhala. El de Shambhala no lo hemos visto, pero el de Furious Baco sí. Os he hecho aquí una preview para que lo podáis ver. No lo he comprado porque son 17,90 € y para hacer una prueba así pues no, pero os lo enseño. No se pueden grabar las pantallas, digamos que a mí me lo han permitido de alguna manera para enseñároslo, pero no se graban las pantallas. Muy bien, la verdad es que está bien. Pero si os preguntáis en qué estado está Furious Baco más allá de la vía, que no nos ha vibrado, ha estado bastante bien, os tengo que decir que efectivamente no. El mono no funciona, las pantallas funcionan, pero raro, está como siempre. Eso está igual. Lo que sí es que si subís de noche con las nuevas cámaras, el flash os ciega y no veis nada. Fíjate que a mí me ha dado hasta blackout. Que ahora la gente está diciendo que qué desastre lo que le han hecho a Vultrix, pero que exactamente qué es el desastre. Porque yo lo veo mejor que, no sé, Vultrix estaba muerto de hace no sé cuánto. Por favor, ilustradme, los dioses de las quejas, que sois unos cuantos, ilustradme. Porque yo no sé si tengo una visión muy positiva. A ver, está casi como nuevo. O sea, me parece. ¿Qué está pasando? No tienes nada extraño, tienes plumas normales. Que me da a mí que no voy a subir en Uncharted. Venga, otra vez para el diablo. Otra vez fuera de Survey. A por Payute yo no subo otra vez. Hemos vuelto al Vultrix. A mí me gusta. Nos gusta a todos. Nos gusta. Encuesta. La pregunta es, ¿te gusta Vultrix? Sí. Sí. Me encanta. Sí. Hola, hermano. El Sweetie sale de copa. Ha ido muy bien el tren de la mina, muy lubricada. La verdad es que de las veces que mejor lo hemos pasado, lo hemos disfrutado. Y de hecho, el resto dice lo mismo. Nuevamente, les voy a preguntar a todos. Sí. Sí. Me encanta. Sí. Bueno, mira que os lo he dicho, al final no me voy a subir en Uncharted, pues nos vamos corriendo porque hemos reservado en un restaurante que si no llegamos antes de X hora nos lo cierran, que no voy a decir el nombre del restaurante porque no voy a hacer promoción, que este canal es muy serio. Si queréis ver la opinión que tenemos de Uncharted tendréis que ver el siguiente vídeo, así que chao, chochín, hasta mañana, bye bye, felices 30.